Israel, el reloj de Dios. Este año Dios puso en el corazón de nuestros pastores nuestro versículo lema en Romanos 11:15. Pues si el rechazo de los judíos ha traído al mundo la reconciliación con Dios, ¿qué no traerá el que sean aceptados? Nada menos que vida para los que estaban muertos. Y esto es algo que nosotros estamos esperando, porque el rechazo no significa que Dios le dio la espalda a los judíos, sino lo contrario, que los judíos le dieron la espalda a Dios, pero viene algo que revolucionará el mundo, algo que cambiará historias y algo que cambiará vidas. El momento en que los judíos acepten a Jesús, el momento que todos hemos estado esperando, que los muertos vuelvan a vivir, avivamiento. Y esto es Israel, el reloj de Dios. Muy buenos días, querida familia de Amistad La Mies. Es un placer para nosotros darte la bienvenida a este domingo en que vamos a cerrar nuestro curso que todos los años hemos hecho de Israel, el reloj de Dios, que nació en el corazón de nuestros pastores. Gracias porque tú has permanecido y has aprendido. Yo te invito a que pongas en los comentarios todo lo que has aprendido y cuánto has sido bendecido. Porque dice la palabra que quien bendice a Israel, Dios le bendice a él. Porque así está escrito. Señor, gracias por tu pueblo escogido. Gracias, Señor, por tu palabra derramada a través de ellos. Gracias por tu Salvador, Señor. Gracias por todo este esfuerzo que nuestros pastores hacen para enseñarnos. Te bendecimos. Y ahora dale un aplauso de bienvenida. Señor, te bendecimos. Te bendecimos. A ver tus palmas. Y dale un grito de júbilo. Oh sí, Señor, te bendecimos. Levantaré hoy mis ojos a Sión, levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él, levantaré hoy mis ojos a Sión, levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él, que nos ayuda, el Dios del cielo, que nos rescata, el Dios de Israel, que nos mantiene, la salvación de Dios, que nos rescata, el Dios de Israel. Levantaré hoy mis ojos a Sión, levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él, que nos mantendrá el Dios del cielo, que nos rescata, el Dios de Israel, que nos mantiene, la salvación de Dios, que nos rescata, el Dios de Israel. Levanta hoy tus ojos a Sión, Él te rescatará. Levántate, levanta hoy tus ojos a Sión,
eres quien nos rescata, tú eres quien nos levanta, tú eres quien nos provee, tú eres quien nos sana, quien nos cubre, quien nos defiende. Tú eres, Señor, nuestro poderoso gigante. Vamos, familia, levanta tus manos y alábalo, 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 alábalo. Y dile: levanta hoy, Señor, te bendecimos. Levanta hoy mis ojos hacia Él, te rescatará. Levántate, levanta hoy tus ojos hacia Él, te rescatará. Levantaré hoy mis ojos hacia, levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él, que nos ayuda, el Dios del cielo, que nos rescata, el Dios de Israel, que nos mantiene, la salvación de Dios, que nos rescata, el Dios de Israel. Levantaré hoy mis ojos hacia, levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él, levantaré hoy, levantaré hoy, levantaré hoy mis ojos a Él. Sí, Señor, te bendecimos. Sí, Señor, te exaltamos. Sí, Señor. La palabra dice que hay uno sentado en el trono, un anciano como de días, que rige y tiene todo el poder y toda la gloria, y todas las criaturas de los cielos, todos los ángeles, las criaturas se postran, los ancianos se postran y echan sus coronas delante del que reina por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Sí, Señor. Vamos, familia, y dale un grito de júbilo. Gloria y honor, fuerza y poder damos a nuestro Señor. Cada nación, la creación, dan gloria a nuestro Señor. Vamos. Cada lengua declarará que la gloria es tuya, adorando confesará tu nombre y tu pueblo proclamará, cantando que tu reino siempre será, eterno eres tú. Vamos, las palmas. Todos juntos, gloria. Gloria y honor, fuerza y poder damos a nuestro Señor. Oh, cada nación, la creación, damos gloria a nuestro Señor. Cada lengua declarará que la gloria es tuya, adorando confesará tu nombre y tu pueblo proclamará.
día adorando confesarán tu nombre y tu pueblo proclamará, cantando que tu reino siempre será. Eterno eres tú. Dile, eterno eres tú. Eterno eres tú. Eterno eres tú. Vamos. Vamos, Carlitos, vamos. Oh, dale un grito de júbilo. Oh, sí, Señor. Vamos, Beto. Vamos todos juntos. El cielo y la tierra proclamarán que Jesús es nuestro Señor. No hay otro que sea tal como Él. Cantamos a nuestro Señor. El cielo y la tierra proclamarán que Jesús es nuestro Señor. No hay otro que sea tal como Él. Cantamos a nuestro. Solo con tu voz dile. El cielo y la tierra proclamarán que Jesús es nuestro Señor. No hay otro que sea tal como Él. Cantamos a nuestro Señor. Una vez más, tu voz. El cielo y la tierra proclamarán que Jesús es nuestro Señor. No hay otro que sea tal como Él. Cantamos a nuestro. Todos juntos. El cielo y la tierra proclamarán que Jesús es nuestro Señor. No hay otro que sea tal como Él. Cantamos a nuestro Señor. El cielo y la tierra proclamarán que Jesús es nuestro Señor. No hay otro que sea tal como Él. Cantamos a nuestro Señor. Sí, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos a todas las personas que nos están viendo, bendecimos a cada familia, bendecimos a cada matrimonio, a cada hijo, bendecimos la economía, bendecimos la salud, bendecimos a tu casa. Recíbelo en el nombre de Jesús. Bendecimos a Israel, bendecimos a Israel.
El cielo y la tierra proclamarán que Jesús es nuestro Señor. No hay otro que sea tal como Él. Cantamos a nuestro Señor. ¡Oh! El cielo y la tierra proclamarán que Jesús es nuestro Señor. No hay otro que sea tal como Él. Cantamos a nuestro Señor. ¡Oh! El cielo y la tierra proclamarán que Jesús es nuestro Señor. No hay otro que sea tal como Él. Cantamos a nuestro Señor. ¡Oh! El cielo y la tierra proclamarán que Jesús es nuestro Señor. No hay otro que sea tal como Él. Cantamos a nuestro Señor. Te bendecimos, te bendecimos. ¡Oh, sí, Señor! Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos en directo desde Amistad La Mies y son las 10 de la mañana con 18 minutos y es un privilegio para mí el estar a cargo de esta cuarta conferencia de Israel, el reloj de Dios. Y precisamente esta conferencia se titula Israel es el reloj de Dios. Dios tiene un reloj y ve las manecillas y dentro de las dos manecillas está viendo a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y también agradezco a Dios que nos dio la oportunidad el año pasado, exactamente en estas fechas, andábamos por allá viendo muchas cosas muy interesantes y también visitando lugares gloriosos donde pues Dios escogió ese pueblo, habitar allí en ese lugar y nos dio la oportunidad de conocer algunas o muchas de las cosas que hoy voy a interpretar o tratar de decirles. Así es que vamos a entrar directamente a nuestro tema. Nada más les quiero informar a Amistad La Mies que nos están sintonizando que estamos a punto de tener ya reuniones presenciales y después de esta conferencia voy a dar pormenores de esto exactamente. Y ya sin más preámbulo, yo quiero tocar esta conferencia de diferentes puntos de vista, diferentes enfoques. Dice mi frase memorable: si oramos por Israel, le agradará mucho a él. ¿A quién? Pues a Dios. Si oramos por Israel, por el pueblo de Dios, le agradará mucho a él, a Dios. Y los primeros 3 puntos que tengo son a manera de exposición de lo que representa Israel, no solamente para el pueblo israelita, sino también para el resto del mundo. Y el primer punto que quiero tocar, ¿qué representa Israel o el pueblo judío para ellos mismos y también para el resto del mundo? Ellos son importantes en la tierra porque allí empezó todo. Y dice Romanos capítulo 9, tomando las escrituras del apóstol Pablo, dice lo siguiente: con Cristo, en el versículo 1, con Cristo de testigo, hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Pablo estaba hablando transparentemente y verazmente con el corazón en la mano, porque él tenía una carga muy grande
por el pueblo judío. Y dice aquí la escritura, mi conciencia. La conciencia es una parte muy pequeñita en el alma, está ubicada precisamente, el alma tiene mente, emociones y voluntad. Y también mucho toma la conciencia de ahí y está ubicada en el espíritu, en la parte espiritual. Y esa conciencia es la que nos recuerda o nos dice del bien y del mal. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, mi conciencia, y confirmado por el Espíritu Santo también, todos esos pensamientos, la conciencia le estaba hablando a Pablo. La conciencia es esa voz interna que todos escuchamos, que todos hemos percibido en algún momento de nuestras vidas, es más, a diario. Entonces el apóstol Pablo abre su corazón y nos dice, todos los días estoy escuchando esa voz aquí en mi interior y el Espíritu Santo lo está confirmando. ¿Qué es lo que escuchaba Pablo? Y dice el versículo 2, tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor. Estamos viendo la versión Nueva Traducción Viviente, es más sencilla. Entonces, en todo este entorno, ¿qué de Israel? Bueno, Israel, el apóstol Pablo estaba sintiendo que está pasando tiempos difíciles desde ese momento y dice, tengo en el corazón lleno de amargura, es lo que sentía en su conciencia y el Espíritu lo confirmaba, de amarga tristeza. ¿Qué quiere decir esto? Amarga tristeza, un pesar, una tristeza profunda, una depresión tenía Pablo al estar pensando en los israelitas o en los judíos. Y después dice también infinito dolor, le dolía intensamente en su alma, aún en su cuerpo. Dice, ¿por qué tenía estos sentimientos? Por mi pueblo, dice el apóstol Pablo. Pablo era judío, vamos a verlo más adelante, y se desarrolló allí en Jerusalén y en Israel, y era judío y conocía perfectamente todas las actividades del pueblo judío y estaba muy identificado por su pueblo. Y dice el dolor que sentía Pablo y la amarga tristeza por mi pueblo, mis hermanos judíos. Y después añade y dice, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. ¿Qué está manifestando Pablo aquí? Está diciendo que tenía una carga profunda por la salvación eterna de los judíos y del pueblo de Israel. Y eso constantemente venía a su conciencia, el Espíritu Santo le confirmaba y el apóstol Pablo tenía una carga muy grande a favor de su pueblo, que es lo mismo que tú y yo debemos tener. Ese tipo de carga a lo que nos debe orillar es a orar, a interceder. Y seguramente Pablo lo hizo. La primera parte de esta conferencia es la exposición. Y espero no ofender a nadie ni meterme en Honduras, pero es la exposición de lo que realmente está buscando Dios con el pueblo judío, israelita, y también con nosotros. Ahí estamos incluidos y voy a tratar de explicarlo. Y la segunda parte es una especie de cosas o detalles por los cuales tenemos que interceder por Israel. Si verdaderamente tenemos esa carga como el apóstol Pablo, eso nos debe llevar a acciones concretas y una de esas es orar a favor de Israel. Y después dice aquí Pablo que él estaba dispuesto a vivir bajo maldición. ¿Qué quiere decir eso? Separado de Cristo. Vivir bajo maldición es la muerte eterna. Imagínense nada más, él estaba dispuesto a pasar su eternidad en el infierno,
si es que los judíos y el pueblo de Israel se salvaba. Pero nosotros sabemos perfectamente que eso no puede ser así. Nosotros sabemos que para ser salvos, para aspirar y alcanzar la eternidad, necesitamos recibir a Jesucristo. Dice la Escritura, las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre más que a través de mí, de Jesucristo. Nadie. Entonces el apóstol Pablo sabía perfectamente que la única manera a través de la cual se puede salvar el pueblo de Israel, sus hermanos judíos, es doblegando su voluntad y diciendo sí a Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo dijo: ¿cómo puedo hacer eso? No los puede obligar, nadie puede obligar a alguien. Y el apóstol Pablo no podía obligar a sus paisanos, a sus coterráneos. Él no los podía forzar a entrar a la salvación. Y él aún dice: si se pudiera, yo pasaría la eternidad, pasaría la muerte eterna con tal de que ellos se salven. Pero no es así. El camino ya lo estableció Dios, y ya dijo el Señor que es a través de recibir a Jesucristo. Y continúa Pablo y dice: ellos son. Ya empieza aquí el apóstol Pablo a describir qué es Israel, la importancia del pueblo de Israel. Ya empieza a describir. Es muy importante. La Biblia dice, también en el libro de Romanos nos dice Pablo, que de los dos pueblos hizo uno. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los gentiles tenemos que aceptar al pueblo de Israel y tenemos que reconocer las cosas que el pueblo de Israel ha aportado para nuestro beneficio y nuestra salvación. Como lo tocó Kibe, dijo que hemos sido injertados, como se ve en estas banderas. Todas las nacionalidades han sido injertadas al olivo. Éramos olivo silvestre y en su gracia Dios nos injertó y Dios nos ha bendecido, y otras cosas más que aquí describe Pablo. Debemos reconocer que el pueblo de Israel ha sido un pueblo usado por Dios hasta la fecha, pero también debemos reconocer que nosotros no podemos aprender esas cosas que ellos tienen, porque se necesitaría una vida completa y aún nacer de nuevo para aprender todos esos preceptos, esas maneras a través de las cuales ellos a lo largo de los tiempos han buscado a Dios, y son muy especializadas esas cosas que Dios les encomendó y ellos las hicieron. Y ahora a nosotros nos da otra perspectiva y otra manera de concebir y abrazar el evangelio, y lo vamos a ver más adelante. Entonces los judíos hicieron una parte, que es lo que vamos a ver en unos momentos más, y nosotros los gentiles, y a través del ministerio de Jesucristo, estamos haciendo otra parte. Dice Romanos capítulo 9 versículo 4: ellos son el pueblo de Israel. Bueno, con esto quiero aclarar que de los dos pueblos hizo uno. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los gentiles debemos estar abiertos para aprender del pueblo judío y abrazar todo eso y reconocer todo eso que Dios hizo a través del pueblo judío en su tiempo. Y los judíos deben estar abiertos a aprender de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo y del establecimiento de la iglesia, y que los quiere incluir, pero ellos no quieren, y los gentiles lo estamos abrazando. Entonces tenemos que aprender mutuamente uno del otro. Y aquí dice la escritura en el versículo 4: ellos son el pueblo de Israel. Claro, ya lo sabemos, elegidos para ser hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo su pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas.
Y después dice, Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados o los patriarcas de Israel. Nosotros lo vemos en el antiguo pacto. Hay dos pactos. Antiguo pacto, el antiguo pacto lo vivió Israel. El nuevo pacto lo estamos viviendo nosotros y también unos israelitas que los han abrazado, pero el deseo de Dios es que nosotros abracemos los dos pactos, que los gentiles aprendamos del antiguo pacto y del nuevo pacto como lo estamos haciendo, y los judíos practiquen el antiguo pacto y aprendan y estén abiertos a aprender del nuevo pacto. Y dice aquí la escritura, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, y Él es Dios el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza, dice aquí. Y aquí en un cuadrito les estoy resumiendo lo que representa Israel. Punto número 1, ¿qué representa Israel? Dice aquí que representa la adopción como hijos. A quienes primero nombró Dios como hijos fue a los israelitas, y después más adelante a nosotros a través de Jesucristo. Después les reveló su gloria, cómo no, allí en el monte Sinaí y también en el desierto, columna de nube, columna de fuego, les reveló su gloria. Hizo pacto con ellos, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Les dijo, si tú haces esto, yo esto. Y pactó Dios con ellos, negoció con ellos. También les entregó su ley. La ley son las instrucciones para aprender a vivir sobre la faz de la tierra y ser un pueblo verdadero y bueno. Y eso les entregó Dios al pueblo judío. Les entregó el culto y las promesas. ¿Cuál es el culto? Pues les entregó primeramente el tabernáculo de reunión y ciertas actividades que ellos tenían que realizar para la búsqueda de Dios y para que descendiera la gloria de Dios. Y también les entregó promesas gloriosas, que también nosotros participamos de todo eso. Les entregó los patriarcas y lo más importante, entregó a Cristo el Mesías. Por ejemplo, el punto 4, les entregó su ley. Estuve en el internet, ustedes lo pueden buscar, un curso de los rollos del Mar Muerto. Y para poder preservar las escrituras y para poder trabajar tan intensamente en las escrituras como lo hicieron ellos, se requiere una vida consagrada y entregada. Lo pueden apreciar allí en ese curso que dio un judío argentino, el doctor Adolfo Reutemann, y él expone de qué manera se comportaba la comunidad allí de Qumran para preservar las escrituras. Eso no lo podemos hacer los gentiles, pero ya lo hicieron los judíos. Punto número 2. Punto 1, el reconocimiento del pueblo de Israel. ¿Y qué hicieron a nuestro favor? Ya lo terminé. Punto número 2, ¿cuál es el testimonio de Pablo? ¿Por qué Pablo tenía tanta carga por el pueblo de Israel? Dice el versículo 4 del capítulo 26 del libro de los Hechos. Voy a pasarlo rapidito, solo me voy a enfocar en los puntos importantes. Dice Pablo: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, y especifica en Jerusalén. Pablo era un judío que nació y creció y se desarrolló en Israel, en Jerusalén. Dice, la conocen todos los judíos, o sea, todos sus paisanos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, dice la escritura. Conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Los más fuertes, los más estrictos para vivir el cristianismo, la ley, son los fariseos. Y Pablo fue un fariseo, o sea que de hueso colorado fue judío. Después el versículo 26 dice, y ahora
por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, porque desde la antigüedad, desde el antiguo pacto, el primer pacto yo le llamaría, el primer pacto fue el que hizo Dios con los judíos, con el pueblo de Israel. El segundo pacto es el nuevo pacto es el que trajo Jesucristo, que ahorita vamos a detallarlo. Y aquí dice que desde el primer pacto Dios hizo promesas. ¿Qué promesas? Del futuro, de que venía el Mesías. También hizo promesas de que íbamos a resucitar y tener vida eterna. Todo eso está en el primer pacto. Y dice aquí, lo cita Pablo, y dice, ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio por algo que ya había sido escrito y que Pablo estaba enseñando y estaba hablando de eso. Y ahorita vamos a ver cuál fue esa parte de la promesa. Y dice el versículo 7, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, dice allí, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Y cuál es la promesa? Que se juzga entre ustedes, cosa increíble, que Dios resucite de los muertos. Porque el apóstol Pablo ya estaba hablando de la resurrección de los muertos, y en el primer pacto contempla la palabra que los muertos van a resucitar. Y dice el versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo, como judío, como muchos de los que hay judíos actualmente recalcitrantes, dice que tenía muy claro que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Porque muchos judíos hacen muchas cosas sin conocimiento contra el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es lo que está sucediendo y ha sucedido desde hace más de 2000 años. Hubo una lucha. El primer pacto o antiguo pacto estaba basado en el tabernáculo de reunión, en una jerarquía de sacerdotes y levitas, y se movía en todo esto con visitas esporádicas del Espíritu Santo en algunas personas, pero más enfáticamente en los que le servían a Dios porque eran santos, en sus profetas. Así se movía el antiguo pacto. El nuevo pacto ya manifestaba otras cosas diferentes. Jesús desde el principio lo hizo porque escogió a 12 discípulos que no eran sacerdotes ni levitas, eran hombres y comunes y corrientes, y trabajó con ellos 3 años. Después a ellos los nombró apóstoles y les dejó la carga de la iglesia. Un pacto diferente que vamos a detallar en unos momentos. Y después dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces aquí Pablo nos habla un poquito más de la carga que tiene por los judíos, porque dice, yo judío, fariseo de la más recalcitrante religión de los judíos, estaba igual que ellos. Yo no quería saber nada del Mesías y hacía cosas en contra del Mesías y de todo el ministerio de Jesús. Entonces así está el pueblo judío todavía, lamentablemente. Y dice el versículo 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol.
la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Aquí dice ¿para qué? Y dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Aquí no está diciendo para que les enseñes con bolitas y palitos las cosas que tienen que hacer en el tabernáculo gentil o en el templo gentil. Le está diciendo para abrir sus ojos, dice la escritura, y se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es por mí, en mí, dice, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Allí ya hay un cambio en Pablo. Ya no está hablando de las tradiciones que él aprendió a los pies de Gamaliel. Él está hablando ya que el Señor Jesucristo tuvo un contacto y una relación personal con él, judío recalcitrante que estaba en contra de él, y entendió que ahora él tenía que abrazar eso que el Señor Jesucristo le estaba enseñando y lo tenía que compartir sin dejar atrás, sin anular lo que él en su vida había aprendido, y ahora obviamente entendía más, porque se dice, y lo creo así, que el antiguo pacto está contenido todo en el nuevo pacto, y también muchas de las cosas del nuevo pacto están anunciadas desde el primer pacto o antiguo pacto. Tercer punto que quiero tocar: ya vimos tres cosas: la importancia de Israel, dos cosas. La segunda es el testimonio de Pablo como judío y por qué tenía tanta carga por Israel. El tercer punto que quiero desarrollar es el rechazo de Israel. Nuestro versículo lema es Romanos 11:15, aquí en Israel el reloj de Dios. Dice aquí en la Biblia Reina Valera: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Aquí habla como si Dios hubiese excluido a Israel. Así le entiendo yo aquí. Y después como si Dios los volviera a admitir. Y después aquí en la Biblia Dios habla hoy, dice: pues si el rechazo de los judíos, o sea, también habla de que Dios rechazó a los judíos, ha traído al mundo la reconciliación con Dios, ¿qué no traerá el que sean aceptados? Nada menos que vida para los que estaban muertos. Habla como que Dios los rechazó, y va a llegar un momento en que Dios los va a volver a recibir. Pero me encontré la nueva traducción viviente y me gustó lo que dice aquí. Dice Romanos 11:15 en la nueva traducción viviente: pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso, será vida para los que estaban muertos. Aquí esta traducción me maneja desde el otro punto de vista, desde los judíos, quienes verdaderamente rechazaron lo que Dios les ofrecía. Fueron ellos, como lo es en la actualidad. Dios nos dio libre albedrío, capacidad de tomar la decisión de decir si quiero o no quiero, y ellos no han querido. Su decisión ha sido: no quiero lo que tú me ofreces, no lo quiero recibir, yo quiero vivir conforme dice la escritura. Y dice, no lo puse, nada más lo voy a leer en el libro de Romanos,
capítulo 9, dice aquí en el versículo 31, en el 30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces yo quiero verlo desde este punto de vista, sin herir y sin condenar a nadie, que lo que Dios ofrece es una decisión, igual hasta la fecha. Yo decido si recibo o no las cosas de Dios. Y los israelitas, conforme a estas escrituras que acabo de leer, decidieron seguir operando y seguir funcionando en las cosas que ellos tienen, que es el primer pacto, y no han querido abrazar el nuevo pacto que les ofrece Jesucristo. Y dice aquí que la palabra rechazo quiere decir mostrarse en contra de algo que se les ofrece o se les propone. Dios les está ofreciendo a los israelitas, Dios no los excluyó, Dios no los hizo a un lado. Ellos, por su propia decisión, ellos se han hecho a un lado. Entonces aquí es donde entra la segunda parte que les estoy diciendo, que eso es lo que está pasando. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Orar e interceder por el pueblo de Israel, para que Dios toque sus corazones, para que el Espíritu Santo se mueva en sus corazones, y ahora, como el apóstol Pablo, digan sí. Queremos abrazar lo que tú me estás ofreciendo. Queremos abrazar la gracia y el poder y el Espíritu Santo para predicar de la manera ahora de la cual nos estás indicando el Evangelio. Y el rechazar es mostrarse en contra de algo. Rechazar es desentenderse de algún tipo de obligación o responsabilidad. Entonces, ¿verdad que se ve diferente? Que tal parece que Dios los excluyó, y Dios no excluye a nadie, porque dice Dios, el que a mí viene yo no le echo fuera. Nosotros solitos tomamos o no la decisión de estar adentro o no con el Señor. De la misma forma de los congregantes de Amistad La Mies, aquí mismo Dios trata personalmente con nosotros, y nosotros decidimos si sí queremos hacer las cosas de Dios o no queremos. El que no quiere no le va muy bien, como vamos a ver que le ha estado yendo no tan bien a Israel. Pero lo que tiene Israel es que el antiguo pacto lo ponen en práctica y da frutos y resultados correspondientes. Por eso el pueblo judío que obedece verdaderamente a Dios es prosperado, porque Dios respalda sus promesas, las avala y se las da al que las practica. Eso es la realidad. Pero como en esta ilustración hay quienes queremos oír las cosas de Dios y ponerlas en práctica, y hay quienes no. Entonces esto de exclusión o inclusión tiene que ver con una decisión. Tiene que ver de que Dios, aquí dice el punto número 1, Israel se mostró en contra de lo que Dios le ofreció y le propuso, como cualquiera de nosotros nos podemos manifestar en contra. También Israel se desentendió de una obligación o responsabilidad. Dios lo quería hacer ejemplo de las naciones, pero no quiere esa responsabilidad por el momento. Entonces aquí después dice el punto número 4 que quiero tocar: primer gran rechazo de Israel, porque Israel ya rechazó al Señor. Por supuesto que sí. Y aquí vemos la destrucción, son ilustraciones que me hablan de la destrucción de Israel.
¿Por qué fue destruido Israel? Y aquí parece ser este cuadro o esta ilustración de cuando Nabucodonosor destruyó Israel, destruyó el templo. ¿Y cuál fue la razón por la cual fue destruido el templo? Dice aquí, Isaías lo anunció. Dios envió a sus profetas a advertirles al pueblo de Dios. Dios nos da la información que necesitamos, y la información que Él da es lo bueno y lo malo. Nosotros decidimos qué obedecer, lo bueno o lo malo. Y de la misma forma, a los israelitas Dios les puso la información correcta para tomar una decisión, lo bueno por un lado y lo malo, y ellos tomaron su propia decisión y vino la consecuencia. No que Dios mande destruir el templo o destruir a los israelitas, es que ya hay consecuencias. Si yo desobedezco, ya hay consecuencias establecidas. Si yo obedezco, hay bendiciones y hay promesas que se cumplen en mi vida. Dice Isaías capítulo 1 versículo 1, visión de Isaías hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén, o sea, de Israel, en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Y dijo: oigan cielos y escucha tierra, porque habla el Señor, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué quiere decir se rebelaron? Rechazaron lo que Dios les estaba proponiendo. Y dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, dice, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, dice, dejaron al Señor. Ellos tomaron una decisión, dejar al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Esas son decisiones. No es tanto que Dios los rechace, no es tanto que Dios los excluya. Aquí vemos claramente en el primer rechazo de Israel que ellos decidieron abandonar, darle la espalda a Dios, volver atrás e irse tras otras cosas que no son Dios. Y dice el versículo 18, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. O sea, el Señor los cita y les dice, no pueden hacer esto, no les va a ir bien. Vengan, sentémonos y resolvamos la situación. Y agarren el patín, agarren la onda por donde van las cosas. Y dice, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Dios es el Dios de la misericordia y nos da la oportunidad de arrepentirnos y corregir nuestro rumbo. Y dice el versículo 19, si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia, pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Dice, yo el Señor he hablado. Así dice la Escritura. Y aquí esta ilustración nos muestra claramente. Yo puse al individuo que allí va caminando como si fuese Israel o cualquiera de nosotros. Y el Señor nos propone dos cosas: obedece o desobedece. Si obedezco, voy en un camino ascendente hacia arriba que me conduce a Dios. Si desobedezco, me voy a un precipicio y mis consecuencias no van a ser tan buenas y positivas. Y después, eso fue lo que anunció el profeta Isaías. Pero después Jeremías ya nos da el desenlace de la consecuencia por la cual Israel rechazó a Dios. Ya se consumó. Y dice aquí el versículo 4: tu casa de Jacob y ustedes todas, familias de la casa de Israel, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor: ¿qué de malo hallaron en mí los padres de ustedes, que se alejaron de mí y se fueron en pos de la vanidad, con lo que se hicieron vanos? Aquí dice la Escritura que
ya decidió Israel y tomó la decisión de ir en contra de Dios. Y dice el versículo 13, son dos los males que ha incurrido mi pueblo. En que han incurrido mi pueblo. Me han dejado a mí, dice, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas tan agrietadas que no retienen agua. Yo quiero pensar que me han dejado a mí, han dejado mis planes, mis proyectos para con ustedes, y ahora han abrazado, han ustedes cavado por su propia fuerza sus propias cisternas, y están haciendo y llevando a cabo sus propios planes. Así sucede aún con nosotros también. Y después dice el versículo 2 del capítulo 34, así dice el Señor Dios de Israel, ve y habla a Sedequías rey de Judá y dile, así ha dicho el Señor, he aquí, yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará a fuego. O sea que mi decisión me llevó a destrucción. La decisión de Israel los llevó a destrucción. Primer rechazo de Israel. Y no escaparás tú de su mano, dice, sino que ciertamente serás apresado y en su mano serás entregado. Y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia y te hablará boca a boca y en Babilonia entrarás. Y dice Jeremías 29:10, la misericordia de Dios. Esto dice el Señor, ustedes permanecerán cautivos en Babilonia por sus decisiones durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa, dice aquí, la misericordia de Dios. Primer rechazo de Israel a Dios llevó a destruir el templo, pero es primer gran rechazo porque Dios con Israel en su trato, vemos en las escrituras que Israel no respondió correctamente y tuvo varios rechazos a Dios. No quiso obedecer a Dios, como nosotros, igual que nosotros. Y aquí la consecuencia de ese primer rechazo, destrucción del primer templo de Israel, el que edificó Salomón en el año 586 por parte de Nabucodonosor. Y aquí vemos una ilustración de la devastación total del primer templo. Y yo encontré un salmo, el Salmo 34, donde describe esa destrucción del primero y del segundo templo. Y que el segundo templo es el que reedificó Nehemías. Y dice aquí, ven a ver tu templo, escribe allí el salmista, para siempre ha quedado en ruinas, todo lo destruyó el enemigo, se los advirtió el Señor. Y ellos tomaron esa decisión de abrazar sus propias cosas y no las de Dios. Dice, en el centro de tu ciudad, tus enemigos rugieron como leones y agitaron sus victoriosas banderas. Como si fueran leñadores, hacha en mano, lo derribaron todo. Con hachas y martillos destrozaron las paredes talladas en madera. No respetaron tu templo, sino que le prendieron fuego. Consecuencia de las decisiones del pueblo de Israel. Después dice, lo redujeron a cenizas como a todas las sinagogas del país. Ya no vemos ondear nuestras banderas, ya no hay profetas entre nosotros, ni hay tampoco quien sepa cuánto más debemos aguantar. Allí este Salmo 74 describe la destrucción. En el caso del primer templo realizada por Nabucodonosor y del segundo templo que pisó Jesucristo en el año 70 por Tito Vespasiano. ¿Por qué? Porque eso es la consecuencia de no abrazar los planes de Dios. Y después el punto número 6 y último, que ya suena como el ministerio del nuevo pacto, del pacto de Jesucristo, pero por lo cual nosotros tenemos que orar para que haya un despertar en Israel y abracen este nuevo pacto, porque cuando eso suceda va a realizarse lo que dice la escritura en Romanos, el apóstol Pablo, vida entre los muertos. Y dice el segundo gran rechazo de Israel, yo lo llamé así,
¿Cuál fue el segundo gran rechazo de Israel? Dice aquí Lucas 4:18, en voz de Jesucristo entró a la sinagoga en Nazaret y le dieron a leer el libro de Isaías, y dice aquí en el versículo 18 de Lucas que Jesús leyó lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. 6 cosas que habla de Jesucristo, y de estas 6 no se encuentra en ninguna de ellas el culto en el templo que enfatizaban los fariseos, los escribas e Israel, que no está mal, debe haber un culto en el templo. No enfatizaban las 6 fiestas anuales que Jesucristo como judío practicó. Vemos en las Escrituras cómo iba a Jerusalén con su familia participando de estas fiestas anuales. No se centra en un templo, no se centra en las fiestas anuales, nada más, sino que Jesucristo se centra en las personas, se centra en todo el mundo, hacer el bien a todo el mundo, se centra en dar buenas nuevas a tanto pobre que hay, a toda la gente. Jesús abre su ministerio a toda la gente, no es exclusivo de él, es para todas las personas. Jesús dijo que venía primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque los que estaban más involucrados en el servicio a Dios eran los sacerdotes y levitas, muy cercanos al templo, a las fiestas anuales. Son los que ejecutaban tantas cosas. Por eso Mateo 23, allí vemos cómo Jesucristo señala y también sacude y recrimina a los líderes de ese tiempo, porque no transmitieron correctamente el evangelio o lo que Dios se proponía a todo el mundo. Entonces Jesús viene y dice: yo me voy a dedicar no nada más a las cosas del templo, que yo las he cumplido, no he dejado de cumplir nada de eso, y las fiestas anuales, sino que también yo voy a hacer todo esto. La base principal de mi ministerio va a ser la gente, sanar a los quebrantados de corazón. Por eso vemos a Jesucristo que recorría ciudades y aldeas de ellos, predicando el evangelio del reino y pidiéndole al Señor que levantara obreros para su mies, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Estas 6 cosas se basan en el ministerio de Jesucristo. Pero los judíos, el pueblo de Israel, como Pablo ya vimos en su testimonio que él estaba en contra de estas cosas, y que aún perseguía y metía en la cárcel y torturaba a personas que se dedicaban a predicar el evangelio de esta manera. Entonces, ¿qué quiere decir? El segundo gran rechazo de Israel es que no han recibido, no han abrazado el ministerio, el nuevo pacto que Jesús nos está proponiendo. Y dice aquí, ¿cuál es ese nuevo pacto? Sanidad y milagros, liberación. En el antiguo pacto no hay más que esporádicamente sanidad y milagros. En el nuevo pacto eso es lo que Jesucristo encabeza: sanidad, milagros, liberaciones de demonios. Incluso a Jesucristo lo acusaron y le dijeron que por Belcebú echaba fuera a los demonios. Y no, el ministerio de Jesucristo estaba centrado en las personas, en bendecir a la gente. También salvación y perdón de pecados. ¿Cómo puede ser que tan sencillo nada más abro mi boca y Dios perdona mis pecados? Sí puede ser, porque así lo estableció el nuevo pacto Jesucristo. Ellos no conciben eso, ellos quieren hacer todas las obras de la ley. Y se puede hacer porque lo tenemos que hacer para que nos vaya bien. Claro que sí. No hemos desechado las obras de la ley, por supuesto que no. El no robarás,
el no adulterarás. Todas esas cosas las tenemos que seguir practicando, pero además la salvación y perdón de pecados a través de la confesión, situación que no concibe el pueblo de Israel 100% y no abrazan el misterio de Jesús, la vida eterna y la resurrección de los muertos, que si recibimos a Cristo tenemos vida eterna, lo tienen que abrazar y tenemos que orar para que eso suceda. Los beneficios de la sangre de Jesucristo, que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, de todo pecado. Claro que sí, el Espíritu Santo y la presencia de Dios para todos, porque el velo del templo se rasgó y ya no nada más la presencia de Dios está en un punto específico. Ahora la presencia de Dios se ha derramado a todo el mundo, y todo mundo en todas partes del mundo puede abrazar y sentir la presencia de Dios. Y la labor del Espíritu Santo como el maestro que me va a enseñar. El Espíritu Santo lo tenían obviamente los sacerdotes, los levitas, porque eran ungidos con un aceite especial, el aceite de la unción, y los profetas y siervos de Dios, pero no toda la gente. Ahora toda la gente aspiramos, porque dijo Jesucristo: si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. El que se lo pida lo va a tener. La presencia de Dios para todos. Y el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. La gran comisión, la iglesia, no nada más se centra en el templo, la construcción del tercer templo, en la observación de las fiestas anuales. La gran comisión ya abarca el mundo entero y tenemos que levantar la iglesia, tenemos que levantar lugares donde se adore la presencia de Dios de una manera sobrenatural. Ese es el nuevo pacto, el deseo de Dios para estos tiempos, en el cual familias enteras, desde los líderes de la familia, los matrimonios, los jóvenes, los adolescentes, los niños, sean considerados, sean bendecidos y sean otras personas y vivan realmente las buenas nuevas y el evangelio. Y sobre todo, dijo Jesucristo: ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ya no los voy a llamar que estuvieron en mi templo haciendo X o Y función. Ahora los voy a llamar amigos. Van a tener una relación extraordinaria conmigo. Yo me voy a sentar con ustedes y ustedes conmigo, y vamos a compartir y platicar planes juntamente como amigos. Ahora Dios nos da la gran bendición de que lo consideremos a Él como nuestro mejor amigo. Mi mejor amigo se llama Jesucristo. Mi mejor amigo se llama el Espíritu Santo. Mi mejor amigo es el Padre Celestial, que es lo que estaba diciendo Pablo. Pablo decía: no pueden desechar esto. Mis paisanos israelitas no pueden dejar de abrazar el nuevo pacto. Tienen que ser tocados en sus corazones y tienen que abrir la posibilidad para practicar lo que tienen, pero también para abrazar a Jesucristo. Y yo, para terminar, si oramos por Israel, le agradará mucho a Él. ¿A quién? A nuestro Dios. ¿Qué vamos a orar? Que abracen a Jesucristo, que no lo rechacen, que abran sus corazones para que den la posibilidad de abrazar todas estas cosas que ya mencionamos. Cuando lo hagan,
Yo declaro en el nombre de Jesús que efectivamente va a haber vida entre los muertos, que efectivamente va a haber un gran avivamiento sobre la tierra. Y después dice la Escritura, cuando entremos la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Yo creo que ese es un premio de parte de Dios por abrir sus corazones los judíos a Jesucristo, al Espíritu Santo, al nuevo pacto y a los planes. El premio va a ser para ellos. Todo Israel va a ser salvo. Y nada más me queda terminar orando. Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque Israel es el reloj de Dios. Gracias te doy primero porque muchos judíos a lo largo y ancho del mundo están abrazando lo que rechazaron en segunda instancia, el ministerio de Jesús y todo lo que Jesús revolucionariamente vino a realizar aquí a la tierra. Y hay muchas cosas más que podemos comentar. Pero gracias por todos esos israelitas, esos judíos que están abrazando el nuevo pacto. Los bendecimos y queremos aprender de ellos para que nos muestren y nos ilustren con sencillez lo que tú les hablabas respecto del nuevo pacto en el primer pacto, Señor. En el nombre de Jesucristo. Bendecimos a Israel. Bendice a Israel ahí en tu casa. Bendecimos al pueblo de Dios, al pueblo que tú escogiste para manifestarte aquí en la tierra. Los bendecimos. Gracias porque han sido fieles, porque ellos fueron la adopción. De allí vinieron los patriarcas, las escrituras, la ley. De allí vino Jesucristo, pero ahora tienen que abrazar el nuevo pacto, el ministerio de Jesús, del Espíritu Santo y los planes mundiales de Dios. Les bendecimos en el nombre de Jesús y te rogamos en el nombre de Jesucristo, como Pablo, que haya una carga y un profundo dolor en nuestros corazones para que sean tocados los judíos y los israelitas, porque cuando eso suceda va a haber vida entre los muertos, aún entre nosotros se va a manifestar más la gloria de Dios, y ellos con la parte que ellos tienen y conocen nos van a enseñar y a ilustrar más, y vamos a tener más entendimiento para amar con más intensidad a nuestro Dios. Bendecimos, Señor, a Israel. Bendecimos a Jerusalén. Sea la paz entre sus muros. Sea la paz en esa nación. Y gracias te damos, Señor, porque recibimos la promesa que sean prosperados los que te aman. Amamos a Israel y estamos agradecidos con Israel, con todo lo que han hecho a nuestro favor y a favor de la iglesia. Y nosotros, Amistad La Mies, no negamos, no renunciamos a seguir abrazando y aprendiendo de ese pueblo y de lo que has hecho con ellos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por Chuy González y Fernanda del ministerio Amemos Israel. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias también por Kibe y Esther Schmidt de Beit Pratzim de Florida por sus pláticas. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos y te exaltamos y te damos gracias en esta mañana, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Si oramos por Israel, le agradará mucho a él. ¿A quién? A nuestro amigo, a nuestro Padre Celestial. Bendiciones, Amistad La Mies. Nada más tengo 2 anuncios para ustedes. 3 anuncios. El primero, los 40 días de oración los vamos a empezar el día de mañana. A través del WhatsApp les vamos a mandar el día que corresponde. El libro que les envié lo pueden imprimir así como ya lo tengo yo. Hay 4 cosas importantes que tenemos que considerar en la oración. Aquí está el primer día que corresponde al de mañana
y corresponde la escritura de Mateo 28, versículo 20. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y nos propone el libro una secuencia de cómo vamos a orar. La primera, adoración, confesión, tiempo de agradecer y orar por súplica. Y cada libro tiene su guía que lo puedes practicar, y así lo vamos a hacer durante 40 días. Es el primer anuncio, y mañana empezamos a la hora que tú puedas y ahora a la hora que tengas tiempo. El segundo anuncio que tengo para todos ustedes es que les damos gracias de sus diezmos, ofrendas, sus donativos que nos han hecho llegar, pero han bajado este mes. No sé si por las fiestas patrias o por las escuelas, pero yo te animo a que te alinees con Dios, que cumplas con el Señor. Con el Señor es un trato de a de veras real, que si lo tomamos en cuenta a Él y le cumplimos, Él nos va a respaldar en todo lo que hacemos. Entonces tenemos las tres formas de los donativos. La primera, nuestra cuenta oficial. La segunda, a través del OXXO. Y la tercera, puedes traerlo presencialmente. Aquí vamos a estar hasta las 2:30, 3 de la tarde. Pero si no estamos y está Anita y Luis, déjaselos a Anita y Luis. Ellos nos lo entregan. Entonces esperamos sus donativos, no te atrases con eso. Y la tercera noticia es que estamos a punto de abrir. Ya metimos nuestra solicitud ante nuestras autoridades y ya están por darnos la autorización para abrir presencialmente. El día miércoles vamos a explicar con lujo de detalle cómo sería nuestra reunión. El miércoles te espero a las 7 de la noche para explicarte todo lo que vamos a tomar en cuenta, que tú ya sabes. Tienes que venir con cubrebocas, con lentes protectores o careta. Sin eso no vas a poder entrar a las instalaciones. Segundo, si tienes alguna enfermedad o temperatura, no vas a poder entrar. Evítanos la pena de decirte que no. Y tercero, va a haber horarios muy estrictos y tienes que llegar con anticipación para que ordenadamente empecemos a ingresar a nuestras instalaciones, y vamos a empezar en punto y terminar en punto. Si estornudas, tienes que ser estornudo de etiqueta en el codo, y también no puedes al terminar la reunión abrazarte ni saludarte con nadie. Por aquí termina la reunión y por aquí desalojamos el auditorio. Se rompió una taza y cada quien para su casa y para su tacita de café. Bendiciones, Amistad La Mies. A las 11:25 lanzamos La Mies Peques, y a las 12 en punto es el cierre de Israel, el reloj de Dios, con una conferencia magistral con nuestro orador Chuy González. Gracias por sintonizarnos. Bendiciones a todos. Hola amigo, ¿cómo estás? La verdad es que hoy me salí del mar y me vine a saludarte y darte una gran bienvenida. Este 27 de septiembre te invito a ti y a todos tus amigos, tus primos, tus tíos, tus abuelos, para que vean esta transmisión que es súper especial para ti. No te la puedes perder porque es a las 11 de la mañana. No lo olvides, te espero allá. Bye. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos una vez más a Amistad La Mies. Reciban un cordial saludo y a la vez te invitamos a que sigas todas las transmisiones en vivo a través de Facebook Live y YouTube. Podrás vernos en YouTube una hora después de nuestras transmisiones en vivo en Facebook. En ambas nos encuentras como Amistad La Mies. Por eso te invitamos este 30 de septiembre, miércoles 30 de septiembre a las 7 de la noche en nuestra reunión Llena tu Tanque. También te invitamos este 3 de octubre a las 7 de la mañana en nuestra oración de poder. Y por último, al domingo 4 de octubre a las 10 de la mañana en nuestra reunión Alimento Sobrenatural. También te invitamos a la Mies Peques a las 11 de la mañana. Está poniendo buenísimo, habrá juegos, regalos, muchas actividades para ti, pequeño.
Y por último, al mediodía, nuestro curso Oración sin Límites. No te lo puedes perder. Familia, seguimos en constante oración para que puedas regresar pronto a tu casa la mies. En verdad esperamos que sigas muy bien allá en casa y que tomes todas tus medidas de precaución cada vez que salgas. Te queremos, te bendecimos y en serio que el auditorio no es lo mismo sin ti. Nos haces mucha falta, pero esperamos verte pronto. Te amamos. Bye.